Yo quiero agradecer al doctor Teobaldo Eguiluz, presidente de la Fundación Mexicana para el Árbol, por su entusiasmo para realizar, proponernos a nosotros, a nombre de la Biblioteca Vasconcelos, realizar la segunda semana del árbol. Muchísimas gracias, Teobaldo. Hemos decidido esta mañana hacer un conversatorio. El programa que tenemos hoy es un programa básicamente, no diría que académico, pero es un programa para personas que tienen una vinculación más profesional, estudiantes, también profesionales, maestros, investigadores sobre el árbol, pero quisimos, antes de hacer la inauguración, hacer un conversatorio público sobre el tema del árbol en la ciudad. El tema del árbol en la ciudad es un tema que en principio, por lo menos para el público común, dentro del cual yo me siento, es un tema un poco extraño. Cuando pensamos nosotros en árboles, habitualmente pensamos en bosques, pensamos en selvas, pensamos en el campo, no pensamos en la ciudad. Y cuando pensamos en la ciudad, pensamos en casas, en calles, en edificios, en autos, y no pensamos en árboles. Y sin embargo, es un tema presente. Hace algunos años yo cobré conciencia de que cuando hablábamos de ecología siempre estábamos refiriéndonos al campo, ¿no? Y pensábamos ecología tiene que ver con las vacas, tiene que ver con los pajaritos, pero no, la ecología también tiene que ver con el hábitat en donde estamos en cualquier lugar del planeta. Y uno de ellos es la ciudad. La ciudad también, curiosamente, es un territorio verde. En muchos momentos, a mí me lo han hecho ver amigos extranjeros, que la Ciudad de México es una ciudad en donde hay muchos árboles y lo vivimos incluso en sus cosas bonitas y en sus cosas feas, ¿no? Uno va caminando por la banqueta y se topa con que el pavimento está roto en parte por las raíces de los árboles. Es un tema complejo. Me parece que pensar en el tema del árbol y la ciudad en un momento en donde más de la mitad de la población del mundo y también de nuestro país ya vive en las ciudades, es también abrir una ventana de oportunidad para que mucha gente piense en el árbol y se dé cuenta de que el árbol, que durante millones y millones de años el árbol, las vegetaciones tenían una convivencia cercana con las personas, con los seres humanos, está ahí y no pueden vivir separados. Solemos separar las cosas y nos damos cuenta de que de repente cuando empezamos a separar las cosas, la presencia de ese que separamos se manifiesta de una forma probablemente incontrolada y probablemente sorpresiva y dañina, ¿no? Entonces tendríamos que repensar cómo la convivencia de la ciudad, de los seres humanos y del árbol, y tener a ese invitado, tener a esa persona, a esa dimensión de la vida ahí presente. Pero no solo en la ciudad, no solo viven los hombres y los árboles.
La ciudad también es un ecosistema complejo. Ustedes, en donde hay pájaros, en donde hay todo tipo de otros animales, hay incluso insectos. Y esos insectos también forman parte, o esos animales también forman parte de este sistema. Y es una dimensión que también podríamos tocar acá en esto. Vamos a dar pie a este conversatorio de la siguiente forma. Va a hablar cada uno de nuestros invitados 10 minutos. Vamos a abordar, le hemos pedido que toque un tema en específico y después vamos a dar pie a que haya una resonancia de las palabras de los otros en cada uno y vamos a seguir tramos de hasta 5 minutos. El primero que inicia esta ronda es el doctor Saúl Alcántara. Él es arquitecto, si no me equivoco, es arquitecto especializado en paisajismo y tiene un trabajo muy amplio en historia de los jardines y sobre todo de los jardines prehispánicos en México. Entonces le cedo la palabra a él. Muy buenos días, señor director, gracias por su hospitalidad y mi admiración y respeto por Teobaldo Eguiluz, por ese amor hacia el árbol y que nos convoca hoy en este encuentro. El tema que me dio Teobaldo era un poco complejo, pero acepté la provocación porque desde el punto de vista de la arquitectura quisiera hacer una puesta en valor de la figura de Miguel Ángel de Quevedo. Y bueno, me permití elaborar algunas líneas para transmitírselas a ustedes desde la disciplina de la arquitectura y la arquitectura del paisaje. Y en este sentido fue de gran importancia para el embellecimiento de los parques y jardines de la Ciudad de México el viaje que realizó Miguel Ángel de Quevedo a Europa en el año 1900. En ese entonces conoció a Jean-Claude Nicolas Forestier, que era el encargado de parques y jardines de París. Miguel Ángel de Quevedo se sorprendió muchísimo de la calidad arbórea de esta ciudad, de lo que había dejado Haussmann y sobre todo lo que estaba haciendo Forestier en el Bois de Bologne y en Vanson, el mismo París. Nicolas Forestier fue un protagonista en la historia del urbanismo y la historia del arte de los jardines en Francia y recibió muchísimo la influencia de Frederick Law Olmsted acerca del modelo del sistema parque, en el cual se retoman todos estos conceptos haussmannianos que se plasman en esta ciudad luz. En el año 1900, como le mencionaba, Miguel Ángel de Quevedo también asistió al primer Congreso Internacional de Higiene Pública y Problemas Urbanos, esto también en la ciudad de París, en las que los delegados recomendaron como medida de salud pública que el 15% de las zonas urbanas fuesen cubiertas con parques. Se apoyó en el informe de la conferencia Quevedo para convencer a funcionarios del gobierno mexicano de que establecieran parques y jardines en beneficio del interés público. Forestier le solicitó a Quevedo que formara parte de este movimiento internacional para la creación y adecuación de espacios libres, así como elevar a 15% las áreas verdes de la superficie urbanizada y sobre todo para promover dichas acciones en México. Quevedo comunicó de todos estos postulados del Congreso y de lo que había dialogado con Forestier, incluso con L.W. Olmsted, a Yves Limantour, el cual le transmitió al entonces presidente Porfirio Díaz todos estos conceptos de planificación, gestión, conservación y creación de parques y jardines. En ese momento, México transformó prácticamente todas sus plazas de armas en jardines. También Porfirio Díaz designa a Miguel Ángel de Quevedo como regidor de obras públicas en el año de 1901, autoridad con la cual pudo iniciar la campaña en pro de los jardines de la ciudad y entrar en contacto con la Junta de Mejoras del Bosque Chapultepec. Forestier le proporciona varios documentos al mismo Quevedo y bueno, además de los postulados de este congreso científico,
y las diferentes actuaciones de conservación que se realizaban en los bosques urbanos de París, los cuales se relacionaban con grandes áreas de recreación para las multitudes de las ciudades, en las cuales el Jardín de Boloña era para la aristocracia y Vincennes era para el pueblo. Igual que en México se restaura el bosque de Chapultepec para la aristocracia y se crea el bosque de Balbuena para el pueblo. Parafraseando a Alejandra Contreras, conocedor del tema de la ciudad jardín, Quevedo fue el encargado de la Comisión del Embellecimiento de la Ciudad de México, con motivo del festejo del centenario. De ahí que él aprobara las propuestas de nuevos conjuntos urbanos y en algunos casos hasta desarrolló propuestas en las que se incluyeran los principios que regían los nuevos cánones de higiene para la Ciudad de México. En México se retoma el concepto de higiene a través de los jardines y los parques. Cuando se solicitó el permiso oficial para construir un nuevo fraccionamiento, Quevedo estableció que por cada 10 manzanas se tenía que donar una para parque, plaza o jardín. Los dueños de las fraccionadoras se comprometerían a sembrar árboles en dichos espacios, además de las vías públicas. Él definió que los elementos primordiales de la vida y la salud eran el aire y la luz. Así, las ciudades con espacios libres de proporción suficiente, resueltos por medio de plazas y la ampliación de calles y avenidas, lograrían favorablemente el objetivo, lo que describió de la siguiente manera: la inspiración del artista jardinero llevará hasta las soluciones las más delicadas y vistosas, con las innumerables combinaciones de las pequeñas plantas floridas para realizar la ciudad jardín. Pero el requisito fundamental que se tiene a llenar es que la ciudad sea provista de buenas atmósferas, teniendo de ahí que ser en las regiones expuestas a bruscos cambios térmicos, a fuertes heladas y con cielos despejados, como los de la altiplanicie de nuestro territorio. La ciudad bosque, el ideal, con un sistema de parques, calles y avenidas arboladas. Para resolver el problema de la falta de árboles era preciso ante todo la creación de viveros. La misma Junta de Mejoras del Bosque de Chapultepec, y me engalana estar en el conversatorio con Laura Yanca, arquitecta cargada del Bosque de Chapultepec, encontró serias dificultades para proveerse de buenos árboles, para reponer los secos y envejecidos y hacer las plantaciones para el engrandecimiento del bosque. Por ello, de Quevedo fundó el vivero de Coyoacán, visitado por Isli Mantur y el presidente Díaz. Esto favoreció a que la ciudad y el mismo bosque encontraran mejores especies. Con esta campaña de higiene urbana, Porfirio Díaz convierte todas las plazas de armas en jardines, en cuyo centro se construía un kiosco para que una orquesta animara a los habitantes de cada población. Voy a hacer una referencia hacia el bosque de Chapultepec porque con ello se crea una sintaxis del paisaje del siglo XX en la Ciudad de México. Las recomendaciones emanadas del citado Congreso Científico, al que he hecho multicitado Congreso Científico, y las experiencias de planificación, gestión y recuperación de parques y jardines de Forestier están plasmadas en un documento que localizó el licenciado José Mancebo Bainfli y el cual me otorgó el maestro Guillermo Tobar de Teresa, en el que se describe la recuperación del bosque de Chapultepec y los trabajos realizados por jardineros, paisajistas que contrató el general Díaz. El rescate del bosque bajo los postulados siempre de Forestier, aunque Forestier no visitó México en ese momento, sino hasta 1928, menciona: se hizo un plano del bosque y se trazaron calzadas con desarrollo casi idéntico y las al del bosque de Boloña. Se hizo un lago artificial y se aprovechó la tierra de la excavación para formar montículos de diversas alturas que rompieron con la monotonía de las superficies planas, dejando 2 islotes grandes en la parte principal del lago y otros 2 pequeños en el lado sur. Además, se construyó una fuente monumental dotada de buen equipo para entretenimientos con agua y luces. Lo más valioso fue la selección de los mejores árboles del bosque y la elaboración de planos según el cual debían distribuirse. Una característica de estos trabajos es que se respetaron varios elementos fundamentales: grandes zonas boscosas, pequeñas zonas forestales, enormes espacios libres, diseño escenográfico de la colección de las plantas en el perímetro de espacios libres, grandes visuales. El paisaje realmente está hecho por un patrimonio de visuales, ¿no?
en medio de las áreas forestales sobre las que lucía espléndido el cielo de México. Los espacios libres que se generaron eran las ventanas indispensables por donde el espectador admiraba los maravillosos efectos paisajísticos que se obtuvieron. Se obtuvo así una serie de paisajes compuestos por un gran lugar vacío, circundado por arboledas colocadas sobre una línea curva, sinuosa, trazada suavemente a pulso, en la que se conservaron o sembraron árboles de muy diversos follajes, formas, texturas y tamaños, equilibrando los volúmenes, los contrastes de claroscuros y los colores de los follajes. Se abrieron en la maleza calles y calzadas como la de los filósofos, etc. En el centro de los claros del bosque, en el fondo del escenario, se crearon motivos de interés, generalmente con árboles de mayor tamaño y follajes de formas excepcionales. La estructura paisajística se ha conservado, no así los elementos naturales que día a día se sustituyen por árboles ajenos al genio del lugar. Finalmente, el tema de la ciudad-jardín es vigente hasta el día de hoy. La revisión de las propuestas decimonónicas permiten dar solución a los problemas actuales, ya que son los mismos: crecimiento descontrolado de la población, niveles altos de contaminación y, como consecuencia, mala calidad de aire y la saturación de las vialidades. En la actualidad, y parafraseando a Alejandra Contreras, los espacios urbanos desarrollados bajo la influencia de la ciudad de jardín, como la colonia Roma, la Condesa, Chapultepec, las mismas lomas de Chapultepec y el hipódromo, que cuentan con grandes áreas verdes, mantienen un alto nivel de plusvalía. Estos modelos urbanos siempre han estado asociados a los principios de higiene y saneamiento y no a principios estéticos. Esta es una visión real, una panorámica de esta impronta de los jardines, que después desaparece por ahí de los años 50, donde ya no hay planificación. Miguel Ángel de Quevedo, el director de Obras Públicas, también en Brasil, el director de Parques y Jardines de Recife era Burle Marx, los grandes maestros, y el otro Forestier en París. Hoy en día, en el caso de las delegaciones Parques y Jardines, es lo último que se piensa, es lo más relegado, y no hay una filosofía de intervención sobre el espacio público en cuanto al árbol, no desde el punto de vista de adorno urbano, sino de calidad de vida. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Saúl. Es interesante y me hubiera gustado también escuchar desde la visión del historiador la parte más anterior al siglo, digamos, al siglo XIX, o el siglo XIX y la colonia, o el México prehispánico. A ver si damos pie a eso, porque creo que los problemas que planteaste o las soluciones que planteaste, los modelos que planteaste son sin duda importantes, pero habría que ver también qué tiene que ver antes, ¿no? Vamos, Laura. Laura es arquitecta. Decíamos en la introducción que habitualmente se piensa las cosas separadas, y justamente el tema de Laura es, la formación de Laura es arquitecta, pero es una arquitecta que se ha metido no solo con el hormigón y los ladrillos y las varillas, sino también con los jardines. Ha sido pues asesora de desarrollo urbano y ahora tiene a su cargo pues un puesto bastante bonito, interesante y supongo que bastante complejo, y que se vincula con el tema de Saúl, curiosamente, porque tiene a su cargo pues el bosque de Chapultepec, ni más ni menos, que es uno de los pequeños pulmones para esta ciudad que justamente necesita aire. Laura, tienes la palabra. Bueno, primero, Daniel, Teobaldo y todos los que están aquí, muchas gracias. Creo que un poco también donde estamos, y hablando de arquitectura y de paisaje, me encanta estar en este lugar, en esta biblioteca. Creo que, yo no sé qué diría Alberto, pero seguramente algo divertido, pero creo que inclusive me encanta estar aquí porque es una persona pues un poco apasionada. En el caso del bosque de Chapultepec, Alberto Calach es uno de los grandes conocedores del día a día del bosque, y bueno, pues sí quiero como pues un poco aprovechar para como para evidenciar y que estemos como muy claros un poco también de dónde estamos, ¿no? Y bueno, a mí me invitaron para hablar de cuál es la paleta ideal para las áreas verdes.
Y un poco, pues bueno, mi plática o lo que voy a decir es más desde un punto de vista obviamente más práctico, más pragmático, el ejercicio y la tarea y el quehacer en el bosque de Chapultepec, que es una actividad completamente del momento, inmediata. Y aún así, digo, existen obviamente, hay trabajos paralelos en términos de planeación, en términos de ver, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Pero sobre todo, pues es un quehacer nuevamente del minuto a minuto, ¿no? Entonces, bueno, la paleta ideal, pues la paleta ideal es la que mejor te funciona. ¿Eso qué significa? Es una paleta que entienda los climas, que entienda el clima. En la Ciudad de México tenemos 6 diferentes climas, el bosque Chapultepec pasa por 3 de estos. La paleta ideal también tiene que estar filtrada por un tema de recursos, un tema de recursos humanos, un tema de recursos económicos, un tema inclusive de recursos de, bueno, cómo conseguir, cómo trasladar inclusive la misma flora. Las posibilidades de mantenimiento, ¿no? Que creo que eso es algo que en ciudades como la Ciudad de México, no solamente en el bosque Chapultepec, sino en los espacios públicos, en las vialidades, es algo en lo que todavía no existe una práctica permanente de lo que es el mantenimiento de la ciudad. El tipo de suelo, desde luego, y uno muy importante que son los valores y el contexto cultural, ¿no? Entonces, a partir de ese entendimiento es que las paletas se van haciendo, ¿no? En el mismo bosque de Chapultepec, y seguramente Saúl tal vez hasta lo sabrá mejor que yo, pues han existido una infinidad de paletas vegetales. Y ahora, en el contexto de México y cómo hacer una paleta vegetal, ¿no? En un contexto donde tenemos un país mega diverso, una ciudad también mega diversa, ¿no? Estamos hoy en día en el 5º lugar en términos de diversidad, en términos de plantas. Cómo construir nuevamente una paleta, o decir, bueno, hacia dónde, qué es el material, cuáles son las herramientas con las que tenemos que trabajar. Y nuevamente es que cada vez hay más conocimiento especializado en torno a las especies, en torno a los árboles, cada vez hay mayor un control de los censos de los diferentes árboles. Aún así todavía no existe el conocimiento adecuado, ¿no? Para no solamente seleccionar esta paleta, sino para actualizarla, ¿no? Nuevamente, o sea, la paleta se tiene que ir actualizando nuevamente por un tema cultural, por un tema de las condiciones inclusive externas, los cambios que estamos sufriendo, el mismo cambio climático que veo que por aquí trae, por aquí David también trae algo en torno a eso, hace que también revisemos de manera permanente un poco qué es lo que estamos trabajando, y eso es una labor que no necesariamente se hace todos los días. O sea, recordemos que aquí también en la misma ciudad el tema de revisar, actualizar, o sea, la creación inclusive de indicadores de cómo se está comportando en cualquier ambiente de la ciudad no es una práctica permanente. Entonces, ese es uno de los retos iniciales. Y bueno, y por otro lado el bosque de Chapultepec como bosque urbano, como pulmón de la ciudad, pero también el mismo suelo de conservación, pues sí, cumple servicios ambientales, y esos son los que tenemos que obviamente procurar, pero también cumplen con otros servicios, también cumple con otras vocaciones que tienen que ver con temas recreativos. O sea, estamos hablando, yo entiendo aquí en este espacio, del árbol en la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que la introducción creo que es muy adecuada, es decir, no estamos hablando del bosque en una selva completamente inaccesible, sino estamos hablando de bosques, estamos hablando de parques, estamos hablando de jardines, donde convivimos en una ciudad de 22 millones de personas, ¿no? Entonces, los servicios que cumple en el caso específico del bosque Chapultepec, como el bosque de Aragón, como el bosque de Tlalpan, como las Alamedas, es sí un servicio ambiental, pero también un servicio cultural, también un servicio recreativo. Y frente
o sea, y frente a eso nuevamente es el reto lo hace también mucho más complejo, es decir, cómo hacer y cómo mantener y cómo procurar esos servicios ambientales, cómo procurar un proyecto de jardinería, de paisaje, al mismo tiempo que procuras un programa cultural o que procuras un programa social. Y en la Ciudad de México, como nuevamente en muchas y sobre todo en Latinoamérica, con una falta de planeación, sí, desde los 50, yo diría que tal vez un poco después, pero sí, donde se perdió en general un control del territorio, cada vez la presión hacia el suelo natural, hacia el suelo de conservación y hacia las áreas verdes es mayor. O sea, la necesidad de urbanizar es real, es decir, hoy tenemos una tarea y tenemos un déficit de vivienda de más de 20,000 viviendas anuales, por lo cual pues obviamente tenemos casitas que están a 3 horas de distancia de los centros de empleo y entonces eso hace que nuevamente que el suelo sea cada vez más caro, más importante, más codiciado, entonces la presión hacia las áreas naturales es mayor, ¿no? O sea, hoy en día, en términos oficiales, podríamos decir que el 58% del territorio del Distrito Federal es suelo de conservación. Y sí, lo vemos en los planos, en las cartas, ¿no? En los programas donde pues, aparece una mancha verde, sabemos que eso no necesariamente es real, aún así le existe y la presión es cada vez más grande y todos los días, ¿no? El bosque Chapultepec se ha convertido también, sobre todo en los límites de la tercera sección, en la manzana de la discordia, ¿no? Un poco a quién le pertenece y por qué, y quién lo invade, quién lo procura, quién define esos límites, ¿no? Entonces, en términos del suelo natural, pues sí, tenemos recursos insuficientes y sobre todo la otra es que la paleta vegetal tiene que verse desde un tema más integral. Es decir, o sea, y vuelvo al caso específico de Chapultepec, ¿no? O sea, Chapultepec recibe 19 millones de visitantes al año. O sea, tenemos al menos 3 eventos mensuales que son masivos, que son mayores a que tienen más de 2,000 visitantes en un solo evento. Chapultepec dejó de ser un bosque o un parque elitista para convertirse en el bosque del pueblo, y es importante que siga siendo el bosque del pueblo y de todos, de los extranjeros, ¿no? Es un bosque que tiene 170,000 aproximadamente árboles, ¿no? Árboles, no estoy hablando de plantas, pero sí de árboles, pero nuevamente tiene más de 500,000 visitantes en un mismo día, ¿no? Entonces siempre está obviamente la pregunta de cómo compartir ese espacio, ¿no? Cómo compartir ese espacio natural con todo lo demás. Entonces yo creo que un poco para cerrar, la paleta ideal es una paleta que integre la paleta vegetal con un programa social, con una estrategia de cultura urbana y con una estrategia de cultura ambiental, con una estrategia de ordenamiento territorial. O sea, la paleta vegetal tiene que ir acompañada de cómo vamos a redensificar, cómo vamos a ocupar el suelo, cómo vamos a ocupar el territorio, cómo vamos a sí cuidar las áreas verdes, pero cómo vamos a cuidarlas también de manera que se activen, ¿no? Cómo vamos a hacer que el ciudadano que cada vez se apropie más de estas mismas áreas verdes, las cuide, las mantenga, las tenga en su conciencia. O sea, yo creo que el trabajo que han hecho muchas organizaciones sociales, y por eso también aplaudo estar aquí con Miguel, es cuidar esas áreas verdes por la apropiación que existe. O sea, la ciudadanía hoy en día juega un papel importantísimo en el cuidado de estas áreas verdes, y las autoridades cada vez más tenemos que entender que nuevamente las cosas no pueden verse de manera sectorizada. O sea, si no entendemos que el paisaje es parte también del ambiente cultural, que es parte también inclusive de la plusvalía que le puede dar inclusive al uso de suelo o a las viviendas, ¿no? Que las viviendas también hoy en día ya no pueden construirse de una manera horizontal y unifamiliar, porque entonces ya no va a haber espacio, entonces la presión hacia el suelo natural, hacia el suelo de conservación, hacia el bosque Chapultepec, hacia el bosque de Aragón y de Tlalpan, cada vez va a ser mayor. Entonces eso me remonta en un poco pensar en el cambio que está existiendo también a nivel académico del entendimiento del paisaje.
Hoy en día el paisaje en términos académicos ya no es nada más desde el punto de vista del área verde y cómo vamos a dibujar y diseñar jardines, sino está migrando a un entendimiento o sea, sistémico de los diferentes elementos que construyen la ciudad. Muchísimas gracias, Laura. Abriste el campo justamente a una complejidad de problemas y justamente volviendo al inicio, nos muestras cómo el árbol tiene que ver con un montón de cosas y mostraste también cómo las soluciones del árbol se tienen que ver de una forma mucho más global. Gracias. El doctor David Cibrián es biólogo, es patólogo forestal, es profesor de Chapingo. Le hemos pedido a él que hable sobre el impacto del cambio climático en los árboles de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenos días, Daniel, muchas gracias por la invitación, al doctor Teobaldo también, por tener la oportunidad de estar aquí y platicar un poco sobre pues, la condición de los árboles en la ciudad. Me toca hablar del presente, ¿sí? Y me toca hablar un poco sobre cómo están las condiciones de los árboles en la ciudad. Yo soy como médico de árboles, me dedico a la salud de ellos, estoy haciendo diagnósticos, viendo qué les pasa, por qué les pasa eso y en ciertos momentos o bajo ciertas condiciones poder ofrecer algún remedio. No podemos ofrecer tantos remedios porque somos médicos de árboles, no médicos de humanos y somos poquitos. Los médicos que atienden la medicina humana tienen un grado de especialización muy elevado. El nuestro es más limitado, pero de todos modos puede uno ofrecer ciertas curas en ciertos momentos. Fíjense que decían ustedes de cambio climático y hemos estado revisando el tema, comentamos sobre el asunto de cambio climático. Si cambio climático, comentamos con el doctor Martín apenas, si es algo que está sucediendo siempre. Siempre hay movimiento, siempre ocurre. Ahora estamos asumiendo que hay un efecto de cambio climático en el mundo, pues no porque lo creamos o no, y ahí hay mucha controversia, pero los datos son dignos de tomarse en cuenta. Y yo creo que en ese sentido se tienen que analizar con cuidado. Yo creo que varios de ustedes conocen el trabajo del grupo que es internacional, que está atendiendo el problema de cambio climático, el IPCC, que este grupo interdisciplinario está estudiando, monitoreando los movimientos y los registros de clima. No son buenas noticias. No son buenas noticias, o sea, las últimas 3 décadas en lo que se tiene de registro a nivel mundial son las más calientes. Son las más calientes, no hay otras más calientes que estas últimas 3, especialmente la última. Entonces, tenemos a nivel planeta, pues un movimiento, un cambio. Mucha gente dice, pues sí, mira, existe ese cambio y va a estar ocurriendo por una u otra razón, se reacomodarán las cosas. Pero las conclusiones de este grupo es que están muy fuertemente ligados con la emisión de gases con efecto invernadero, por ahí viene la cosa. Entonces, decir qué está pasando a nivel de planeta, a nivel de país, a nivel de la Ciudad de México, sí hay registros puntuales que podemos usar como ejemplos y yo en un rato, más tarde, les platicaré sobre el problema que sucedió en Estados Unidos y Canadá, la mortalidad que hubo en una superficie inmensa. Son más de 70 millones de hectáreas muertas, o sea, no es pequeño y con una tendencia que sigue avanzando, con implicaciones de cambio de vegetación, que eso va a suceder. Esos eventos en México no han sucedido, ha pasado una cuestión reciente en 2011, 2012,
donde la Sierra Madre Occidental tuvo su primer evento inédito de muerte en alrededor de 1 millón de hectáreas. Entonces ya no fue pequeño, con una serie de implicaciones desde el punto de vista de manejo y demás. Todo eso viene modificando y nos llega a tocar. El altiplano sufrió mucho, y aquí la Ciudad de México yo siento que es de las menos afectadas, aunque tiene sus implicaciones. Yo veo un bosque urbano de altísimo nivel, que es el de Bosques de Santa Fe, el fraccionamiento Bosques de Santa Fe. Y ahí vive un buen grupo de personas que tienen a este país así. Ese bosque urbano sí mantiene todos los estándares de manejo, de planeación, con varios expertos como ustedes a cargo de definir cuál es la paleta vegetal y cómo debe de darse. Por eso estoy de acuerdo contigo, es la que mejor se acomode, y en el caso de ellos se acomoda casi a lo que sea, ¿sí? Entonces, pero de todos modos, en ellos el registro climático 2013, 2014 y 2015 no ofrece a 2.650 metros de altura un solo día de helada. No hay un solo día de helada ahí, con una estación meteorológica de última generación. No tuvieron. Este año la mínima fue 3 grados sobre cero. Entonces, eso tiene implicaciones. Yo creo que el asunto de la falta de frío, no de calor, tiene implicaciones en la salud. Y es un poco lo que explica por qué estamos viendo organismos que vivían abajo y ahora viven arriba. El ejemplo más complicado que tenemos ahora es la muerte de las palmas. En Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec, las palmas están muertas. Y hay un conjunto de posibles causas, 3. Una de ellas, amarillamiento letal, que es un problema que viene del trópico, de la palma de coco, que se ha movido a través de un vector, que es un insecto que come en el pasto y sube y trae una bacteria, el fitoplasma, que genera este problema de mortalidad. Hay un insecto que era muy conocido en el trópico, en los palmares, allá junto a la playa, un picudo del cocotero, que ha trepado. Ahora está en muchas de las ciudades del altiplano. Yo creo que todavía no está aquí, pero sí es una situación de urgencia, clarificar cuál es la situación de lo que le está pasando a las palmas en este lugar de la ciudad. Pero debo decirles que me ha tocado ser testigo de la extinción de las palmas, sobre todo Phoenix, las 2 especies de Phoenix, en todas las ciudades del altiplano. Michoacán, Morelia, muchas de las, León, Irapuato, Celaya, San Luis Potosí, ya no tienen palmas, ya no tienen, se han extinguido, con implicaciones incluso a palmas nativas. Entonces, aquí en la ciudad ha llegado este asunto. Está ahora el Colegio de Postgraduados, allá el doctor Dionisio Alvarado está con un equipo trabajando fuertemente en la clarificación del fenómeno. Pero es un ejemplo. Nuestra ciudad es una ciudad megadiversa, es una ciudad cosmopolita. Tenemos un aeropuerto incrustado dentro de la ciudad, y ese aeropuerto es un autobús de carga para organismos de importancia fitopatogénica, patológica, de las mejores del mundo. Tenemos los aviones de carga que levantan sus compuertas a 15 metros de los árboles que están ahí, exactamente para que los insectos que vienen ahí puedan salir, acomodarse en el árbol vecino y de ahí dispersarse hacia el resto del país. Tenemos 2 nuevos que acaban de llegar en eucalipto. Esos son originarios de Australia, acaban de entrar, tienen 1 año, uno tiene 2 años, el otro tiene 1 año, y están catalogados en varios de los países que producen madera de eucalipto como de las peores plagas. Ellos se van a mover de aquí de la ciudad hacia el resto del país. Entonces, tenemos una condición en la ciudad de muchas cosas. Organismos que llegaron de Rusia, es un asunto que no se puede regular tampoco tan fácil, Así que digamos que
dejémoslo aquí, dejemos este comentario, solo decirles que sí tenemos una ciudad mega diversa, muy rica en especies vegetales, pero también con estas vicisitudes de salud que esperemos no trasciendan más allá, al menos ahora con esta buena precipitación. Ahorita toda la vegetación se ve muy sana. Muchas gracias. Gracias, David. No es un panorama muy contento el que nos dejaste, y bueno, qué bien que le toca. Y después sí, viniste de negro por eso justamente. A Miguel Valencia, que Miguel Valencia es ingeniero químico, pero él tiene ya un par de décadas, un poco más de décadas, trabajando desde la sociedad civil en la defensa de los árboles. Él es coordinador de la red de ecologistas, ecomunidades, y de la red de defensa en defensa del árbol en la ciudad. Me da muchísimo gusto que te toque a ti cerrar esta primera ronda. Buenos días, me da mucho gusto estar en esta mesa y en esta Semana del Árbol. Pues a partir de una visión de aquellos que hace unos 25, 30 años tomamos conciencia del problema ecológico y dijimos hay que hacer algo. Y nos organizamos y participamos como amateurs, llamémosle así, es decir, como personas que venimos de la sociedad civil bajo el criterio del ciudadano común. Y que pues tenemos la sensibilidad suficiente para irritarnos, indignarnos por la destrucción ambiental, no solo de nuestra ciudad y de nuestra colonia, sino de lo que pasa en el planeta entero. Dentro de este punto, pues creamos a principio de los años 90 un grupo específicamente para la cuenca del Valle de México, bajo la estrategia de que pues aquellos que somos amateurs y que no queremos tomar fondos y no queremos depender de fondos para hacer nuestra actividad, pues lo podemos hacer en nuestra propia ciudad sin necesidad de, es decir, participar en el fenómeno mismo en el que estamos inmersos y en el cual conocemos cultural y socialmente. Y claro, pues el tema del árbol es uno de los temas fundamentales en la ciudad en los que nos vimos involucrados. Y con la experiencia que tengo, tanto por haber sido vecino de la delegación Coyoacán, específicamente del pueblo de Churubusco, que ya hace muchos años tenía su defensa, y después con la experiencia que me ha dado el ecologismo a lo largo de 24 años de acción, desde 1989 aproximadamente, en el cual me tocó participar en ese año en la discusión de lo que se llamó el Reglamento de Áreas Verdes de la Ciudad de México, en lo que fue la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal. El arquitecto Díaz Infante en aquella época lanzó eso y detonó un gran debate sobre ese asunto. Pero en los años 90 nos dimos cuenta de aquellos grupos, ya desde los años 80, tuvimos conocimiento pues de una gran cantidad de ciudadanos que se amarraron a las palmeras y que evitaron la destrucción que el destructor Jan González hizo para hacer los ejes viales, o sea, toda una gran depredación que se hizo a principios de los años 80, que para mitad de los años 80 disparó una contaminación en la Ciudad de México que ustedes probablemente algunos lo recuerden, pero fue el detonador para que salieran ciudadanos por todos lados de la Ciudad de México a plantar árboles. Mucha de la forestación que tenemos nace de esos años 80, 83, 86, en los cuales en todas las colonias de la Ciudad de México los vecinos se pusieron a plantar lo que les vino en gana. Probablemente los expertos dirán que fue una pésima reforestación, pero es la que tenemos y estuvo hecha por los vecinos, por los ciudadanos. Porque resulta que los gobiernos han sido terriblemente inútiles e incapaces para reforestar. O
sea, nunca hemos visto una forestación exitosa lanzada por un gobierno, sea federal o sea local. Nunca han podido, son expertos y rápidos con la sierra, mandan tirar cuanto árbol les presentan para tirar, pero no son capaces de plantar un árbol. No digo el gobierno de la Ciudad de México, ninguna delegación de la Ciudad de México es capaz de plantar exitosamente 2 árboles, ya no digamos 3. Esto representa la notoria incapacidad que hay desde el gobierno para resolver estos problemas y el hecho de que los únicos que tienen plantaciones exitosas en la ciudad son los ciudadanos. Y esto pues me ha llevado a sostener que la gran defensa de los árboles en la Ciudad de México está principalmente en manos de ciudadanos, no de expertos, no de doctores, no de gobiernos, no de funcionarios. Son los ciudadanos los que principalmente han hecho la defensa de los árboles en esta ciudad. Otra experiencia que nos marcó fue la cercanía con Claudia Sheinbaum, o sea, secretaria del Medio Ambiente hace 15 años, con López Obrador, que siendo antigua conocida nuestra en el tema ecológico, pues nos abrió las puertas para ocuparnos del tema de las áreas verdes y pues por la experiencia que teníamos allá en la lucha que se hizo desde hace casi 30 años en la Magdalena Mixhuca para evitar que pues una zona de 250 hectáreas que consiguió el cómico Palillo para la cuestión del deporte popular, pues gradualmente se fuera perdiendo a lo largo de los años más de la mitad en concesiones que hicieron los gobiernos a pues una serie de actividades que no van con el propósito, o sea, edificaciones, pavimentaciones, cosas que fueron eliminando las áreas verdes de la Magdalena Mixhuca, que es uno de los ejemplos más notables porque es la mayor área verde del oriente de la ciudad, la zona más pobre, la zona que menos tiene árboles y sin embargo la zona que más han depredado. En estos momentos Mancera quiere construir adentro un estadio de béisbol y eliminar otras 10, 15 hectáreas para ese propósito y con el premio mundial de las carreras, el autódromo de la Magdalena Mixhuca ha sido uno de los grandes destructores de áreas verdes en esa zona. Entonces nos dimos cuenta que había que sacralizar las áreas verdes, o sea que la ley debería poner no se puede pavimentar, ni usar, ni concesionar para una paletería o para una escuela o para un faro del saber un pedazo de área verde, porque con pretextos como faros del saber y con otros pretextos culturales, pues el bosque de Chapultepec ya tiene 45% de su área pavimentada, o sea, a base de museos y a base de actividades recreativas que inventan los gobiernos, pues se ha ido gradualmente acabando toda el área verde y se ha pavimentado. Entonces propusimos a Claudia Sheinbaum que se hiciera una reglamentación en la cual pues se dijera que es intocable un área verde, o sea, lo que ya se ganó verde, permanezca verde. O sea, ya que el gobierno de la ciudad tiene cuando menos 50 años de no crear áreas verdes importantes, porque yo no recuerdo desde la época de Uruchurtu que se haga un área verde importante en la Ciudad de México. En cambio, en los últimos 5 años hemos visto decenas de miles de árboles tirados por pasos a desnivel, segundos pisos, ampliaciones de transporte y una serie de otros muy importantes según el gobierno, propósitos o razones para tirar árboles. Entonces, Claudia Sheinbaum pues trajo expertos y nos derrotó. Y nos derrotó con la creación, en lugar de lo que nosotros pedíamos, nos impuso una norma de áreas verdes que es genuinamente un ejemplo de lo que llamaríamos tecnocracia o expertocracia, o sea, una manera de que los técnicos fomentan la destrucción de áreas verdes y matan árboles
con el buen propósito, según ellos, de cuidar los árboles. Entonces, yo insisto que hay una tensión, una discrepancia profunda entre expertos de árboles y los luchadores ciudadanos de los árboles. Nosotros hicimos una reclamación a la Procuraduría Ambiental, a Enrique Provencio, en 2004, en el que le dijimos: el gobierno del Distrito Federal complica una vez más el problema de áreas verdes con la expulsión de la sociedad en la creación y el cuidado y reproducción de las mismas. Pretende que los técnicos que pueden lucrar mucho con estas actividades controlen todos los aspectos de estas valiosas áreas de la ciudad. Quieren hacer reglas para imponer intereses personales o de grupos o sectores comerciales en las áreas verdes. La norma que se propone no solo ignora demasiados aspectos sociales de las áreas verdes, también procura uniformizar todas las áreas verdes de la ciudad por medio de una misma técnica de plantación de árboles. El calamitoso pensamiento único de los economistas se aplica ahora en relación a la plantación de árboles. Ni el suelo y el clima de Azcapotzalco son los mismos que en Xochimilco o en Coajimalpa, ni la cultura es igual en todas las colonias y demarcaciones del DF. Se desea una muy debatible guía de plantación y cuidado de árboles que se convierta en norma de áreas verdes, ignorando la diversidad natural y cultural de esta entidad. Se atenta contra el derecho de cada colonia y cada delegación a tener una estética y una técnica propia para sus áreas verdes. Los técnicos gubernamentales han sido históricamente responsables de las peores acciones contra el equilibrio ecológico, dado que pretenden ser dueños de la verdad científica. Frecuentemente los vecinos de los parques y jardines rechazan las intervenciones de los técnicos gubernamentales por carentes de sensibilidad y sentido común. No han sido muy afortunadas las intervenciones de estos técnicos. Toda técnica está subordinada a una estética. La estética de jardín, como la que propone esta norma, se opone a la estética de lo natural, de las áreas verdes, que pueden estar muy sometidas a los criterios del jardinero o bien pueden manifestar la espontaneidad de la naturaleza. Existen muy buenas razones estéticas y ecológicas para apoyar la visión naturalista en el fomento de áreas verdes. Este proyecto de norma tiene la arrogancia de establecer una definición de las áreas verdes con el fin oculto de convertirse en el principal elemento rector en el Distrito Federal. Se pretende que los técnicos del Distrito Federal estén por encima de los ciudadanos y las autoridades locales en lo que concierne al fomento y creación de áreas verdes. Debido a esta ambigüedad política, un instrumento técnico como es esta norma pretende invadir el campo de ordenamiento ambiental que corresponde a un reglamento. Sin normas no puede tener éxito los productos industriales, pero por otra parte, las normas debilitan o matan a los seres vivos. La uniformidad es enemiga de la naturaleza. Establecer normas para ríos, bosques y selvas es una aberración. Lo mismo sucede cuando se hacen normas para la creación de áreas verdes que no son productos industriales. La diversidad es un principio rector de la ecología que parecen ignorar los técnicos que hacen estas normas. Pero las áreas verdes no solo tienen una función instrumental de limpiar o mejorar el ambiente de la ciudad, tienen muchas otras funciones que no pueden ser descritas en una norma. Las áreas verdes son una creación artística de cada localidad. La belleza y las prestaciones espirituales de las áreas verdes escapan al muy estrecho propósito de una norma técnica. No obstante, la norma que se propone puede aniquilar mucho de la belleza y los valores de las áreas verdes. Estas normas aprobadas hace unos 12 años siguen casi vigentes en su totalidad y han ocasionado un desastre en la Ciudad de México. Nunca ha sido más fácil pedir la tala de un árbol en la Ciudad de México y la señora Tania Müller, actual secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, es conocida como la sierra más rápida del oeste. A la menor provocación, ella manda talar árboles. Es justo lo contrario de lo que podría esperarse de una secretaria del Medio Ambiente en el Distrito Federal. Y es precisamente por la mentalidad tecnocrática que ella tiene, es decir, la falta de sensibilidad. Claro, la Ciudad de México está llena de árboles enfermos. Yo diría que casi todos los árboles de la Ciudad de México están enfermos. Pero si ese es el motivo para tirar árboles, pues nos vamos a quedar sin árboles mañana. Porque cualquier
estamos llenos de expertos que dan firmas, los hemos visto, pues que se tire este árbol porque está enfermo, que se tire este árbol porque está peligroso, pero hoy en día los expertos que están dando firmas, estos peritos para tirar árboles, pues están ganando el dinero porque es la apuesta fácil. O sea, dejar un árbol vivo, corren el riesgo, porque siendo enfermos estos árboles, corren el riesgo de que les falle. En cambio, es una apuesta segura tirarlo y además ganan dinero. Entonces, el problema es convertir en un negocio la tala de árboles e inclusive la promoción de áreas verdes, porque los paisajistas les encantan, vean ustedes la Alameda, vean ustedes aquí el Monumento a la Revolución, hacen grandes negocios vendiendo grandes palmeras, vendiendo muchos árboles, diciendo tírense estos, pónganse estos otros, y claro, lo hacen con su paleta, como dicen, o sea, lo hacen con su paleta, pero el problema es que no queremos unas áreas verdes al gusto de un artista o de un urbanista. Lo que debe ser es al gusto de los vecinos de esa zona. Entonces, los técnicos y los urbanistas deben convencer a los vecinos de cómo quieren que se haga su colonia, porque los vecinos no son muebles, ni los árboles son muebles. Los árboles no son de la nación, ni son de la ciudad, son de la colonia, porque esos son los que los viven, los que son entrañables, los que los defienden. Y es precisamente esa visión cultural que está haciéndonos falta en la Ciudad de México, una visión en la cual sean compatibles los conocimientos universitarios con los saberes. Yo fui encargado de la dirección de Parques y Jardines de la Delegación Benito Juárez y pude constatar que muchos jardineros viejos de la ciudad tenían más sensibilidad y conocimiento, saberes prácticos para cuidar árboles que cualquier técnico. Y es eso precisamente lo que da. Sin sensibilidad de nada sirve la técnica. Sin sensibilidad, sin amor a los árboles, no se puede aplicar la técnica porque, sobre todo por motivos de ganar dinero. Así que, pues, esta experiencia nos hace ver que hay que compatibilizar la visión de los técnicos, la visión de los conocimientos, con los saberes y con la experiencia y el sentir de los ciudadanos, porque sostengo que los ciudadanos son los grandes defensores de los árboles de la ciudad. Muchísimas gracias, Miguel. Yo inicié esta charla hablando un poco de la complejidad del tema. Creo que los puntos de vista acá me han dejado un poco más convencido de la complejidad y de la dificultad. Se habló acá de distintas formas, empezamos por la historia, y yo sentí que también se está hablando como de una ciudad que no es del todo la ciudad de todos los habitantes, ¿no? Hablamos como de la ciudad y de los bosques, cuando en realidad pues esta ciudad ya es una mancha urbana que comprende muchísimas partes en donde no hay bosques, no hay jardines, y hay también la posibilidad de haber árboles o algunos árboles. Digo, me parece que es importante también rescatar eso, es decir, la dimensión del árbol como la dimensión de la vida está más allá de eso que nosotros acotamos como los árboles, etcétera, ¿no? Los bosques, los jardines en esta mega ciudad, ¿no? Que ha crecido pues más de 20 veces en un siglo, un ritmo absolutamente vertiginoso, en un país que ha crecido 7 veces en un siglo. Quiero nada más cerrar con una, para que ustedes reaccionen, como que se ha hablado de lo que se puede o lo que no se puede hacer. Digo, no me queda muy claro si se puede hacer algo o si nos van a ganar los insectos, las autoridades, la negligencia, los ciudadanos apáticos, que también los hay. Digo, no solo es decir, ¿qué ustedes dirían que es exactamente lo prioritario que se debería realizar? Gracias.
Bueno, yo pienso bueno, la actualización de la Ley de Desarrollo Urbano de 2011 incluyó el concepto ya de paisaje urbano y en otros casos paisaje urbano histórico. No se terminó el reglamento. Esto podría dar la posibilidad de hacer planes paisajísticos delegacionales en la ciudad, planificar el espacio público, porque actualmente los programas delegacionales lo que hacen es prácticamente trabajar sobre el elemento construido. El espacio abierto no interesa. Y si está verde es porque está pintado de verde en el programa delegacional, pero es un área estéril, es verde, no cuenta el patrimonio arbóreo. Entonces yo pienso que ya es el momento que Ciudad de México empiece a planificar y hacer la puesta en valor del espacio público desde el punto de vista normativo y con reglamentos. Porque el espacio público hay muchas partes en las que son hijos de nadie, hay remanentes urbanos y yo creo y estoy convencido que a través del espacio público se puede recalificar una ciudad. Hay tantos espacios en la periferia, por ejemplo, en la Sierra de Guadalupe, hay, digamos, tantos y tantos espacios en los cuales se puede llevar ideas, transmitir un sentimiento a través de la vegetación, esta vegetación que hay que recuperar también en ese momento, nuestra identidad y nuestra cultura desde el punto de vista de la vegetación nativa o endémica. Entonces yo conmino a que esta ley baje a reglamento en sí y que puedan establecerse planes paisajísticos como los planes delegacionales, porque hay muchas veces que las áreas verdes nada más están esperando la especulación edilicia para su transformación de uso del suelo, para construcción. Gracias. Laura, un minutito. Sí, yo también recupero la idea un poco de la planeación y del futuro, ¿no? Tú decías, bueno, ¿quién habla? Saúl estaba hablando de la historia, ¿no? O sea, es decir, para atrás, tú decías del presente. Y yo que sí, hay que hablar del futuro, ¿no? O sea, hay que recuperar la idea de poder planear. Yo que sí, el reto más importante es el ordenamiento territorial a las múltiples escalas, es decir, el actualizar el Programa General de Desarrollo Urbano, actualizar un programa metropolitano, o sea, abrir espacio al espacio público, al espacio verde, al paisaje, ¿no? Y nuevamente desde otra perspectiva, de una perspectiva integral. Pero yo sí creo que dentro de esta fatalidad de las autoridades, yo incluyéndome y habiendo estado también en Desarrollo Urbano y Vivienda y ahora en el Bosque Chapultepec, creo que sí estamos en un parteaguas donde estamos ya viendo todos los efectos que hemos ocasionado, también como autoridades dejando el territorio a manos de todos y también ahí a manos de la ciudadanía. O sea, yo sí entiendo que existe ciudadanía organizada con los conocimientos necesarios, pero si vemos la mayoría del territorio del oriente, es una completa autogestión. Y es donde, perdón, no hay ni un parque, no hay ni un árbol, el suelo de conservación es ciudadanía. O sea, es responsabilidad prácticamente de la ciudadanía, la autoridad le entregó a la ciudadanía, ¿no? Digo, si es un ejercicio político o no sé, pero yo no necesariamente estoy de acuerdo que se trata de decir si la autoridad o la ciudadanía, o sea, yo sí creo que necesitamos establecer de manera conjunta un poco cuál es la visión, responsabilizarnos, nuevamente en conjunto, pero creo que primero hay un ejercicio técnico y hay un ejercicio que tiene que ver desde arriba para ver nuevamente el bien de todos, o sea, nuevamente poder planear el territorio, poder planear el estado, un poco el estado de los árboles, decidir cuál es la paleta vegetal, tiene que ver con entender todas las partes. Y esas partes, pues para eso estamos como autoridad y pues para eso nos pagan. Entonces, más bien que la exigencia venga de exigir buenos planes, de decir, bueno, cuáles son los conceptos y entonces ahí sí amarrarse al árbol de bueno, cuáles son las prioridades y cuáles son los conceptos, ¿no? David, un minutito, por favor. Sí, claro. Pues sí, es una condición muy compleja, ¿verdad? De que hay que planear. Yo creo que hay mucha información, hay avance, hay ahora mejores herramientas para hacer un mejor trabajo. Desde mi punto de vista, y ya profundizando dentro del tema, yo manejo vigor, eso debo hacerlo. El asunto de cómo mejorar las condiciones de vigor, de desarrollo de la planta, de los árboles, es un elemento muy olvidado. No existe, ustedes lo ven en las banquetas, en qué condiciones están los árboles, la selección de las especies abajo de los cables, la selección de las especies, si están en suelo salino, en suelo ácido,
esa parte de planificación ya fina ya es posible, ya existe la información para poder transferirla. Y yo estoy de acuerdo con el señor, la sociedad, los vecinos son muy importantes y son los usuarios de los árboles, pero también reconozco que hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia, hay mucho vandalismo, hay toda una cultura de abajo, no de arriba de las autoridades, de abajo, de poco cuidado de los árboles. Y en ese sentido también tiene que regularse, porque lo vemos cómo trabajan los tianguis y cómo hacen su efecto en ellos, y de ahí se generan cosas. Así que creo que en ese sentido sí tenemos todavía mucho que hacer. Yo creo que el asunto de capacitación, de educación, de transferencia de información es vital, en una manera sencilla, en una manera didáctica, que la gente lo pueda entender con mayor calidad, con mayor facilidad, ¿no? Y yo creo que este evento pues es una prueba de eso, ¿no? Gracias. Gracias, David. Miguel, te toca. Bueno, principalmente aquí lo que hay que enfocarse es el asunto de la velocidad. Yo siento que ahorita se están tirando 1000 árboles por factores económicos, ¿verdad? Contra 1 o 2 que plante cualquiera, contra 5 o 10 que la misma naturaleza reproduzca, ¿no? Entonces aquí hay cuando menos 5, en la Ciudad de México hay cuando menos 5 grandes enemigos de los árboles. Uno son las obras para el transporte urbano. El transporte urbano ha despedazado literalmente la ciudad, es una de las causas que más árboles tira cada año en la ciudad. Cada obra nueva de esas es una calamidad. Llámese, por ejemplo, el eje transmetropolitano acá atrás del oriente, hizo pedazos 1500 árboles en cada paso a desnivel. Así que, pues el otro factor que está es el de la publicidad. La publicidad trabaja por las noches, el apoyo de las mismas autoridades, porque qué curioso que las patrullas de la policía nunca se dan cuenta cómo amanecen tirados tantos árboles y destrozados tantos árboles, para que se vean los espectaculares, los anuncios espectaculares, ¿no? Otro aspecto es la misma urbanización, o sea, los urbanizadores, que es un pequeño grupo muy poderoso, construye, como pasa aquí en Pedregal 24, allí le dieron una tasajada al bosque de Chapultepec junto al periférico para que pudieran salir de ese edificio, y ellos impusieron su norma y destrozaron el parque. O sea, pueden ellos hacerlo. Quiere decir que hay un poder, Carlos Slim y gentes de ese tipo, que pues pueden hacer con la ciudad lo que se les da la gana. Pueden hacer edificios donde no se debe ser, como es el caso del edificio allí en Tecamachalco, con el río de la Cofre de Perote y tal cantidad de cosas. Y las obras que propone Mancera, ¿no? La ciudad de la salud, la ciudad administrativa, todas esas nuevas construcciones de grandes proyectos que tiene el gobierno de la ciudad, megaproyectos, son enemigos totales de los árboles. Es una tala inmensa. Y es el caso también del nuevo aeropuerto, que va a ser una calamidad. Finalmente, las escuelas. A mí una directora de escuela me pidió talar los árboles porque ensuciaban, tenía puro concreto en su escuela. Así que los mismos profesores son la causa del desastre, educan a los niños a la biofobia, y niños educados sobre concreto pues no son amigos de los árboles cuando son gente grande. O sea, hemos educado a una generación que está hecha a la biofobia, a odiar a los árboles, y eso es responsable de la escuela mexicana. Bueno, no sé ustedes, a mí me han golpeado bastante las palabras, no me deja lo que se llama una sensación de mucho optimismo, me deja, un árbol, en verdad, acá tenemos el nieto, ¿qué es? Teobaldo, el nieto 1.174.000 del árbol del Tule, que está acá, y siempre digo, cuando esta biblioteca ya nada más sea una ruina, no sé de qué, 200, 300 años, ahí va a estar creciendo, espero. Los árboles crecen lento y los hombres crecemos bastante más rápido, y ver la mancha urbana, cómo ha crecido, cómo este lago, esta
se ha transformado en pocos años, 500 años, menos que el árbol del Tule, es complicado. Bueno, celebro que en la biblioteca se abra una discusión sobre el árbol. Justamente entre los libros y los árboles hay una relación aparentemente antinómica. Los libros se hacen de pulpa de los árboles, o se hacían. Bueno, pues celebro que esa conciliación en una biblioteca que además es una zona verde en la Ciudad de México, orgullosamente verde en la Ciudad de México, pues se abra un espacio así. No pretendía que me dieran la solución, más bien creo que nos mostraron la complejidad de un problema y ojalá que para todos ustedes también les haya mostrado la importancia de empezar a ver desde distintos ángulos. Es evidente que hay posiciones encontradas, es evidente que ninguna solución adopta un árbol así va a ser una solución facilona, pero o hacemos algo o creo que nos va a pasar cosas terribles. Hay que recordar en la historia que en las ruinas en Yucatán y el propio Teotihuacán, cuya no se sabe muy bien qué pasó ahí, eran en algún momento bosques, y después dejaron de serlo y son ese paraje más bien desolado en donde hay unas pirámides, pero los árboles ya casi no se ven. Ojalá que podamos revertir esto. Muchísimas gracias a todos por su atención y vamos a proceder ya a la inauguración.